Un anciano veterano con un solo brazo pensó que había recibido una herencia inútil, un búnker abandonado en un bosque remoto. Pero cuando su viejo perro empezó a excavar en su interior, se topó con un secreto que había permanecido oculto al mundo durante décadas. Lo que encontraron sorprendió a todos y cambió su vida para siempre. No olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios dónde estás viendo este vídeo. La luz de la mañana apenas lograba atravesar las cortinas raídas de la pequeña casa de madera donde vivía Jonathan Klein. Cuando lo hacía no era más que un rayo pálido que se deslizaba sobre las motas de polvo que flotaban en el aire, iluminando por un instante la quietud amarga de aquel espacio olvidado por todos. El olor a humedad impregnaba las tablas, como si los años de lluvia y abandono se hubieran infiltrado en cada grieta, recordándole que su hogar estaba hecho de un pasado que se caía a pedazos igual que él. Jonathan se sentaba cada día en la misma mesa de cocina, apoyando su única mano sobre la superficie agrietada, mientras la manga vacía de su camisa quedaba cuidadosamente prendida contra su costado, como una cicatriz visible de un tiempo que lo había dejado mutilado y cansado. Había aprendido a vivir sin su brazo, a realizar los gestos cotidianos con torpeza resignada, pero lo que nunca había conseguido superar era la ausencia de propósito. Frente a él se amontonaban los sobres con letras rojas, gritos silenciosos de facturas atrasadas, deudas acumuladas, recordatorios de que la vida seguía cobrando lo que él ya no podía pagar. Cada sobre era un peso más que se sumaba a su pecho, más duro que el acero de los fusiles que había cargado en su juventud. No era un hombre fácil de quebrar. En sus años de soldado había sido firme, un hombre al que se podía confiar una misión en medio del caos porque jamás retrocedía. Sus compañeros lo recordaban como alguien capaz de mantener la calma, aun cuando las balas caían como lluvia. Pero el tiempo es un enemigo lento y despiadado. No se anuncia con explosiones, sino con un deterioro constante. Jonathan lo sabía bien. Ahora sus batallas eran otras. Una pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir. Las goteras que pintaban mapas de manchas en el techo. Los dolores que cada mañana se clavaban en sus huesos. Había intentado reírse de aquello en ocasiones, diciéndose que seguir vivo ya era una victoria. Pero la verdad era que sobrevivir sin un propósito era un triunfo vacío. Un eco hueco que no traía consuelo alguno. En el suelo, cerca de la chimenea apagada, yacía Rex, el único compañero que aún permanecía a su lado. Era un pastor alemán de hocico encanecido, cuyas orejas aún se movían con alerta ante cualquier sonido. Sus ojos marrones, profundos y atentos, seguían a Jonathan en silencio, como si pudieran leer en su interior lo que él mismo intentaba ocultar. Años atrás, Rex había sido un torrente de energía, corriendo entre los soldados, ladrando en los campos como si entendiera cada orden. Había compartido trincheras, días de hambre, noches de patrulla y el peso invisible del miedo. Ahora se movía con más lentitud, arrastrando un cuerpo castigado por la edad, pero en su mirada permanecía la fuerza intacta de la lealtad. Para Jonathan no era una simple mascota. Rex era el último testigo de su vida pasada, el compañero que había visto lo peor y lo mejor de él, y que aún lo aceptaba, roto y frágil, como en sus días de vigor. Jonathan se inclinó y pasó su mano áspera por detrás de las orejas de Rex. El perro suspiró con un sonido bajo y grave, cerrando los ojos con confianza. «Seguimos aquí», murmuró el veterano, más para sí que para el animal. No necesitaba palabras para que Rex comprendiera. Entre ambos había un entendimiento silencioso que se había forjado en el humo de las batallas. El perro volvió a apoyar su cabeza en el suelo de madera, aunque sus ojos no dejaron de vigilar a su dueño, como si le recordara que, mientras siguieran juntos, podrían soportar lo que viniera. La casa parecía gemir bajo el peso de los años. Las paredes dejaban caer trozos de pintura como si fueran escamas de una piel enferma. El techo, manchado de humedad, crujía con cada ráfaga de viento. Afuera, el jardín había cedido al avance salvaje de la maleza, y las malas hierbas se apretaban contra las ventanas, como si quisieran reclamar aquel lugar abandonado. Detrás de la casa, donde el terreno descendía hacia un pequeño bosque de pinos descuidados, se encontraba la entrada al búnker. Apenas un bloque de cemento inclinado con una puerta de acero oxidada,
medio oculto por la hiedra y el musgo. Los niños del pueblo solían hablar de él en voz baja, contándose historias de fantasmas o de tesoros escondidos, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Era un vestigio de la Guerra Fría, construido para un miedo que había perdido su sentido hacía décadas. Para Jonathan, siempre había sido poco más que una curiosidad inútil, un recordatorio de los recursos desperdiciados en un conflicto que nunca llegó a estallar, una carga más que le había dejado su padre y que él había aceptado sin interés ni esperanza. Sin embargo, en los últimos meses sus ojos se desviaban hacia él con una insistencia que lo inquietaba. Cada vez que salía al patio, cada vez que acompañaba a Rex hasta los límites del terreno, el búnker parecía observarlo con su puerta oxidada, como un ojo que nunca parpadeaba. Jonathan se burlaba de sí mismo por aquellos pensamientos, diciéndose que era absurdo creer que un pedazo de metal y concreto pudiera esperar algo de él. Y sin embargo, la sensación permanecía, clavándose en su mente como una espina. La pensión llegaba puntualmente cada mes, pero se desvanecía con rapidez. Lo poco que quedaba después de pagar la luz y la calefacción apenas alcanzaba para comprar comida. El frigorífico zumbaba con un sonido apagado, medio vacío, y Jonathan había aprendido a subsistir con pan duro y sopa enlatada. El invierno se acercaba, y la vieja caldera ya había protestado la última vez que intentó encenderla. Otro gasto imposible de afrontar. En las noches, mientras el frío se filtraba por las rendijas y la casa crujía como un barco a punto de hundirse, Jonathan se tendía en la cama y pensaba en el pasado. Oía en su memoria el zumbido de los helicópteros sobre campos extranjeros, el traqueteo de los rifles, el olor espeso de la pólvora. Recordaba las voces de sus camaradas, algunos de los cuales no habían regresado jamás. Recordaba también el estallido que lo había arrojado al suelo, el dolor insoportable, el descubrimiento de que había perdido un brazo para siempre. Días interminables en hospitales blancos, donde el silencio era tan fuerte que parecía ensordecerlo. A través de todo aquello, Rex había permanecido con él, primero en la guerra y luego en la cama del hospital, con la cabeza apoyada sobre las sábanas, anclándolo a la vida cuando él pensaba que ya no quedaba nada. La rutina era su única defensa contra el vacío. Cada mañana se levantaba con el cuerpo adolorido, hacía café aguado y se sentaba a contemplar las facturas que se acumulaban. Rex salía al patio, lento pero alerta, olfateando el aire. A veces los vecinos lo saludaban desde el camino, pero nadie se detenía. Jonathan era el viejo veterano con un perro, una figura de otro tiempo, alguien que pertenecía más al ayer que al hoy. El pueblo había seguido adelante, construyendo tiendas nuevas, llenando las casas con familias jóvenes, mientras él se iba quedando atrás. Una tarde gris, mientras observaba desde la ventana cómo las hojas caían en espiral sobre el jardín, su mirada se encontró otra vez con la silueta del búnker. El contraste entre el acero corroído y la vegetación lo hizo estremecerse. Rex también lo miraba, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido, como si algo en aquel rincón lo inquietara. Jonathan sintió un escalofrío, aunque la estufa aún mantenía la cocina caliente. Se obligó a pensar que era solo el viento entre los pinos, otra sombra alargada por el sol poniente. Sin embargo, cuando se apartó de la ventana, la imagen del búnker seguía persiguiéndolo. Esa noche, el insomnio lo mantuvo despierto. El techo crujía con el viento y el reloj parecía moverse más lento de lo normal. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la puerta de acero en su mente, oxidada pero implacable. Era como si lo llamara desde lo profundo de la tierra. Jonathan se dio la vuelta en la cama una y otra vez, murmurando contra su propia locura, pero en el fondo algo había comenzado a despertar en él. Una curiosidad que no sentía desde hacía años. Los días transcurrieron idénticos, pero el peso de las deudas se hacía más insoportable. Jonathan sabía que no podía seguir así indefinidamente. Había vendido todo lo que tenía valor: medallas, herramientas, repuestos. Solo quedaban la tierra y aquel búnker hundido en ella. A veces, con amargura, le decía a Rex que quizá terminaría muriendo ahí abajo, olvidado, con el perro como único testigo. El animal lo miraba con esos ojos que nunca juzgaban, llenos de paciencia y lealtad, y Jonathan encontraba un breve consuelo en esa silenciosa compañía. Pero la realidad no cambiaba.
Cada día era más difícil, cada factura más insoportable. Una mañana fría, salió al patio y se plantó frente al búnker. El aire olía a pino y a tierra húmeda. La puerta de metal se erguía ante él como un desafío. Rex estaba a su lado, inmóvil, observando con atención. Jonathan apoyó su mano sobre la superficie helada y áspera del acero. Durante años había ignorado aquel lugar, considerándolo inútil. Pero ahora, con todo a punto de derrumbarse, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, ahí abajo se escondía algo más que polvo y silencio. Retiró la mano y suspiró. Rex lo miraba fijamente, como esperando su decisión. Jonathan asintió para sí mismo. La duda se había terminado. Mañana reuniría las pocas herramientas que le quedaban y abriría aquella puerta que llevaba tanto tiempo cerrada. Esa noche, acostado en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Rex a su lado, no pudo apartar de su mente la imagen del búnker. El viento sacudía la casa, y en su imaginación sentía como si algo aguardara en la tierra, como si lo llamara desde lo profundo. Cerró los ojos con fuerza, tratando de expulsar la idea, pero la curiosidad ya se había arraigado en él. Por primera vez en años pensó en el mañana no como una condena inevitable, sino como una posibilidad. La madrugada siguiente amaneció gris y pesada. Jonathan se levantó más temprano que de costumbre, con el cuerpo rígido de dolor, pero con una alerta en la mente que hacía mucho no sentía. Se vistió con calma, abrochando los botones con la única mano, gesto aprendido con paciencia a lo largo de los años. Sobre la mesa, los sobres deudas seguían amontonados, pero esa vez no los abrió. Se limitó a apartarlos con un gesto cansado. El café aguado le calentó la garganta, y Rex se acercó a él, esperando. El perro sabía, de alguna forma, que ese día iba a ser distinto. «Hoy veremos qué hay ahí abajo», murmuró Jonathan. Rex inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra. El veterano recogió su chaqueta y salió al patio. El césped húmedo crujió bajo sus botas. La puerta del búnker se alzaba al final del terreno, cubierta de hiedra, con las bisagras corroídas. Durante años la había ignorado. Ese día, en cambio, la puerta parecía llamarlo como una invitación imposible de rechazar. Y mientras caminaba hacia ella, con Rex siguiéndolo fielmente, Jonathan sintió que el peso de su vejez se volvía un poco más liviano. No sabía qué encontraría, quizás solo ruinas y decepción, pero dentro de sí algo había despertado. Una chispa de propósito, un eco del soldado que había sido. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes bajas que parecían aplastar el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a resina de pino, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar un acontecimiento que había estado esperando durante décadas. Jonathan se levantó más temprano de lo habitual, con una energía que no recordaba haber sentido en años. Sus huesos seguían doliendo, su cuerpo arrastraba el peso de la vejez y de la pérdida, pero había en su interior un impulso nuevo, casi infantil, una ansiedad que lo impulsaba a no retrasar más lo que había decidido. Rex lo observaba desde su rincón, con la cola moviéndose despacio y las orejas erguidas, consciente de que aquel día sería diferente a los demás. Jonathan desayunó poco, un café ralo y un trozo de pan endurecido. No necesitaba más. Lo que le urgía no era el alimento, sino la acción. Recogió lo que podía servirle de herramientas: un viejo destornillador, un martillo oxidado, un par de guantes endurecidos por el tiempo, y sobre todo, su linterna militar que había sobrevivido a tantas campañas. La encendió y el haz de luz, aunque débil, fue suficiente para recordarle que aún podía confiar en ella. Guardó también una botella de agua y un trozo de pan para más tarde, metiéndolos en una bolsa de lona que colgó sobre su hombro. Rex lo siguió en silencio, como si comprendiera que aquel día no había lugar para ladridos ni juegos, solo para la seriedad de una misión que ninguno de los dos entendía todavía, pero que ya compartían. Al salir de la casa, el frío le golpeó de inmediato, y por un instante se sintió de nuevo en tierras lejanas, recordando los amaneceres helados en campamentos militares, donde el café era un lujo y la incertidumbre, la norma. Caminó con paso firme, aunque cada paso sobre la hierba húmeda le recordaba su edad. El búnker se alzaba frente a él, cubierto de musgo,
con la puerta de acero como un guardián que había permanecido inmóvil durante años, esperando a ser despertado. Jonathan se detuvo un momento a contemplarlo. Había pasado tanto tiempo ignorando aquel pedazo de hierro, tratándolo como una reliquia inútil, que ahora casi le parecía que la puerta lo miraba con desafío. Acarició el lomo de Rex, como buscando en él la confirmación de que no estaba perdiendo la cordura. El perro respondió con un gruñido bajo, no de miedo, sino de expectación. Se acercó a la puerta y pasó su mano sobre la superficie oxidada. El metal estaba frío y áspero, con cicatrices de óxido que se deshacían en polvo rojizo bajo sus dedos. Respiró hondo y trató de mover el pesado manubrio, pero este estaba casi soldado al marco por los años de abandono. Sus músculos, ya cansados, se tensaron en un esfuerzo inútil. El chirrido del metal fue un sonido áspero, un lamento del tiempo, pero no cedió. Jonathan apretó los dientes y retrocedió. El recuerdo de tantos accesos forzados en tiempos de guerra le vino a la mente. La disciplina de no rendirse, de insistir hasta lograrlo. Empuñó el martillo y golpeó con todas sus fuerzas en los puntos donde la herrumbre parecía más débil. Cada golpe retumbaba en el aire frío, y Rex, sentado unos pasos atrás, observaba atento, sin apartar los ojos de su dueño. Tras varios intentos, la puerta cedió con un crujido ensordecedor, como si despertara de un sueño demasiado largo. Una bocanada de aire viciado salió del interior, cargado de humedad, polvo y moho. Jonathan tosió, cubriéndose la boca con el antebrazo, y Rex estornudó varias veces antes de avanzar cauteloso hacia el umbral. El veterano encendió la linterna, y el débil rayo iluminó un pasillo estrecho que descendía hacia la tierra, con las paredes cubiertas de manchas oscuras y filtraciones. El silencio era tan absoluto que cada gota que caía resonaba como un tambor lejano. Jonathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo lo que lo paralizaba, sino la conciencia de estar entrando en un lugar que había permanecido intacto desde un tiempo en el que él mismo aún no existía como hombre adulto. Era como atravesar una frontera invisible, no solo física sino también histórica. Avanzó despacio, apoyando la mano contra la pared húmeda para no perder el equilibrio, mientras Rex caminaba delante con las orejas tiesas, olfateando cada rincón. El aire estaba pesado, con ese olor denso de la piedra encerrada y la podredumbre acumulada por décadas. La linterna barría el pasillo, mostrando fragmentos de pintura descascarada y señales de advertencia casi ilegibles que aún colgaban en las paredes. Zona restringida. Alcanzó a leer en una de ellas, aunque las letras se habían desvanecido casi por completo. Era como si el lugar aún conservara la sombra de una autoridad que ya no existía. Jonathan tragó saliva y siguió avanzando, con la mente dividida entre el soldado que había sido y el anciano que era ahora. Llegaron a una sala amplia, rectangular, con el suelo cubierto de escombros y restos de madera podrida. Había cajas rotas apiladas contra una pared, barriles oxidados que exudaban un olor metálico y fétido, y una mesa metálica volcada sobre un costado. Todo parecía desmoronarse, como si la propia tierra hubiera comenzado a devorar aquella construcción olvidada. Jonathan se acercó a una de las cajas, apartó los trozos de madera húmeda y encontró dentro fragmentos inservibles, clavos corroídos, pedazos de tela podrida, nada de valor. Otro cajón contenía botellas de vidrio rotas, cuyo contenido se había evaporado hacía mucho tiempo. Un tercer intento le reveló un viejo casco militar, abollado y cubierto de polvo. Lo sostuvo en su mano un momento y lo dejó de nuevo, suspirando. No había nada que pudiera vender, nada que pudiera salvarlo de las deudas que lo acosaban día tras día. Se sentó en un rincón, apoyando la espalda contra la pared fría. La decepción lo invadió con la fuerza de una ola amarga. Se había permitido la ilusión de que tal vez el búnker escondiera algo útil, un tesoro olvidado, cualquier cosa que le diera un respiro. Pero lo único que había encontrado eran ruinas y silencio. Rex se acercó y apoyó el hocico sobre su rodilla, mirándolo con esos ojos que parecían leerle el alma. Jonathan acarició distraídamente la cabeza del perro, agradecido por aquella compañía silenciosa. Estuvo a punto de levantarse y marcharse cuando Rex se movió de repente, con un impulso inesperado. El animal olfateó una de las paredes, tensó el cuerpo y comenzó a rascar con sus patas delanteras.
levantando polvo y trozos de pintura vieja. Jonathan frunció el ceño y se acercó. La pared parecía igual que las demás, húmeda y cubierta de manchas. Sin embargo, al pasar la linterna con más cuidado, distinguió una línea apenas perceptible que recorría el muro en vertical, como una cicatriz oculta bajo la mugre. Golpeó con los nudillos y el sonido hueco le erizó la piel. No era un muro macizo. Había algo detrás. Rex ladró una vez, bajo y seco, como si confirmara el hallazgo. Jonathan apoyó la frente contra la pared, tratando de escuchar, pero lo único que percibió fue el silencio denso del búnker. Se apartó lentamente, con el corazón acelerado. No estaba equivocado. Había algo escondido allí, algo que sus ojos aún no podían ver. Se arrodilló, colocó el martillo contra la línea y golpeó suavemente. El eco fue diferente, más ligero que el de un muro sólido. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, devolviéndole por un instante la sensación de juventud, de estar otra vez en misión, descubriendo un pasadizo secreto o un escondite del enemigo. Se detuvo, respiró hondo y se dijo a sí mismo que era absurdo dejarse llevar por esas fantasías. Podía ser simplemente una cavidad vacía, un error de construcción, y aún así la chispa estaba encendida. La decepción de hacía unos minutos se transformaba ahora en una curiosidad poderosa, la misma que había sentido la noche anterior cuando la idea del búnker lo había mantenido despierto. Rex lo miraba fijamente, sentado junto a la pared, como si no tuviera ninguna duda de que allí se escondía lo importante. Jonathan se dejó caer en el suelo, agotado, y miró el techo de concreto que goteaba lentamente. Pensó en todo lo que había perdido: su brazo, su esposa, sus camaradas, la paz que nunca llegó después de la guerra. Pensó en las facturas que lo esperaban sobre la mesa y en la indiferencia de un pueblo que ya no tenía lugar para él. Tal vez esa pared fuera solo cemento y polvo, pero también podía ser otra cosa. Algo que diera sentido a sus últimos años. Algo que justificara que aún siguiera vivo. Se levantó con esfuerzo, guardó sus herramientas en la bolsa y acarició el lomo de Rex. «Mañana volveremos», le dijo en voz baja. El perro inclinó la cabeza y meneó la cola despacio, como aceptando el pacto. Salieron juntos de la sala, atravesando el pasillo de regreso. El aire exterior, aunque frío, le pareció menos opresivo que el que había respirado allí abajo. La puerta del búnker chirrió al cerrarse, y por un momento Jonathan sintió que algo en las profundidades quedaba en silencio, como si aguardara el regreso inevitable. Subió la pendiente hasta su casa con el corazón golpeándole en el pecho. No había encontrado nada de valor, y sin embargo llevaba consigo la certeza de que la historia aún no había terminado. El búnker había dejado de ser un peso muerto en su terreno. Ahora era una promesa. Aquella noche, sentado frente a la mesa con las facturas amontonadas, Jonathan no las miró con el mismo cansancio de siempre. Por primera vez en mucho tiempo, había algo distinto en su mirada, un destello de propósito. Afuera el viento sacudía los pinos y el cielo descargaba una llovizna fina, pero él apenas lo notaba. En su mente solo había un pensamiento. Volvería al día siguiente, abriría esa pared y descubriría lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Y mientras Rex dormía a sus pies, él permaneció despierto, sosteniendo la linterna apagada en su mano, como un soldado que acaricia su arma antes de entrar en combate. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. El cielo estaba limpio, y la luz se filtraba entre los pinos, con un resplandor dorado que en otro tiempo habría sido reconfortante. Para Jonathan, sin embargo, aquel brillo no era más que el telón de fondo de una misión que ya había comenzado la víspera. El hallazgo del muro hueco no lo había dejado dormir en paz. Se había pasado la noche girándose en la cama, con el recuerdo del sonido vacío golpeando su memoria como un tambor persistente. Rex había permanecido despierto junto a él durante buena parte de la madrugada, con las orejas atentas, como si también hubiera sentido que algo aguardaba en la oscuridad del búnker. Cuando por fin el sueño los alcanzó a ambos, ya no era la resignación lo que pesaba en el corazón del veterano, sino la ansiedad de volver a enfrentarse con la tierra que ocultaba sus secretos. Preparó sus cosas con una calma forzada, como quien se dispone a marchar al frente. La linterna estaba lista. La bolsa de lona colgaba de su hombro con los mismos objetos de la víspera,
y algunos añadidos: un viejo cincel, un martillo más pesado y un trozo de cuerda. No era mucho, pero era lo que tenía. El café le supo aún más amargo que de costumbre, y no terminó de beberlo. Rex lo observaba desde el umbral de la puerta, con el hocico apuntando hacia el bosque, impaciente por regresar al lugar donde el misterio los esperaba. La caminata hacia el búnker fue breve, aunque a Jonathan le pareció eterna. Cada paso lo acercaba a un punto sin retorno. El aire olía a humedad y a hojas mojadas, y el silencio del entorno parecía distinto, como si el bosque entero aguardara en expectativa. La puerta del búnker chirrió al abrirse, y una bocanada de aire viciado lo recibió con la misma violencia de la víspera. Jonathan encendió la linterna y descendió con Rex pegado a su costado. El corredor los envolvió con su aliento frío, y los ecos de sus pasos resonaron en la oscuridad como si alguien más los siguiera. La sala donde habían estado el día anterior lo recibió con el mismo aspecto de ruina y abandono, pero sus ojos ya no se posaron en las cajas rotas ni en los barriles oxidados. Fue directo hacia la pared que Rex había señalado, la línea casi invisible que ahora era la frontera entre lo conocido y lo oculto. El perro se adelantó, olfateó el lugar y volvió a rascar con insistencia. Jonathan dejó la bolsa en el suelo y se arrodilló. Puso la palma de su mano contra el muro, y el frío de la piedra se le filtró hasta los huesos. Respiró hondo, tomó el martillo y el cincel y comenzó a golpear. Cada impacto resonaba como un disparo, retumbando en las paredes del búnker. El polvo se desprendía en nubes espesas que lo obligaban a toser y a cubrirse la boca con el antebrazo. El brazo derecho, el único que le quedaba, se tensaba con cada golpe, recordándole sus límites. Pero el eco hueco le daba fuerzas, le decía que no estaba luchando en vano. Golpe tras golpe, el muro comenzó a ceder. Primero fueron pequeñas grietas, luego un trozo de concreto que se desprendió con un estruendo. Detrás apareció un espacio oscuro, un vacío que lo llamó con un aire aún más rancio que el del corredor. Rex ladró una sola vez, un ladrido seco que sonó como una señal de confirmación. Jonathan, jadeando y con la frente cubierta de sudor frío, siguió trabajando hasta que logró abrir un hueco lo bastante grande para pasar. Se detuvo un instante a recuperar el aliento. El agujero revelaba un pasaje estrecho, apenas iluminado por la linterna que sostenía. La penumbra parecía absorber la luz, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí dentro. Jonathan pensó en abandonar, en regresar al calor de la casa y olvidar aquel impulso que lo estaba empujando hacia lo desconocido. Pero algo más fuerte lo sujetaba. La sensación de estar a un paso de descubrir algo que había sido ocultado deliberadamente. El instinto de soldado que aún vivía en su interior, que le recordaba que no se abandona una misión cuando apenas comienza. Se ajustó la bolsa al hombro, acarició el lomo de Rex y se adentró por la abertura. El pasaje era angosto y descendía en un ángulo suave, con paredes reforzadas por vigas metálicas que, aunque oxidadas, aún sostenían el techo. El aire estaba más frío, impregnado de un olor metálico que se pegaba en la garganta. La linterna revelaba trozos de cables colgando, tuberías corroídas y manchas de humedad que parecían dibujos grotescos en las paredes. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y cada paso dejaba huellas profundas, como si nadie hubiera transitado por allí en décadas. Rex avanzaba despacio, olfateando con cautela, pero sin mostrar miedo. Jonathan confiaba más en su perro que en su propia prudencia. Si Rex se detenía, él también lo haría. Al cabo de unos metros, el corredor desembocó en una sala más amplia, de techo bajo y paredes desnudas. Jonathan se detuvo en el umbral, con la respiración contenida. Lo que vio lo hizo olvidar por un momento el frío y el cansancio. Había cajas apiladas en un rincón, algunas intactas, otras abiertas y carcomidas por la humedad. En otra esquina, descansaban baúles metálicos con cerraduras oxidadas. Sobre el suelo, esparcidos como si hubieran sido abandonados con prisa, yacían papeles amarillentos, carpetas desordenadas y restos de instrumentos metálicos que ya no servían para nada. Contra la pared del fondo se alzaba un escritorio de acero, inclinado de lado, con los cajones abiertos como si alguien los hubiera registrado antes de marcharse apresuradamente.
Jonathan avanzó despacio, iluminando con la linterna cada rincón. El silencio era tan absoluto que el sonido de sus botas sobre el concreto le parecía un estruendo. Se inclinó y recogió uno de los papeles del suelo. El documento estaba marchito, con la tinta desvaída, pero aún podía distinguir sellos oficiales y palabras que lo hicieron fruncir el ceño. Confidencial, uso exclusivo, operación. No eran simples anotaciones. Aquello era material militar, el tipo de papeles que nunca deberían haber terminado tirados en el suelo de un búnker olvidado. Sintió un escalofrío, no solo por el contenido, sino por la certeza de que lo que había encontrado no estaba destinado a ser visto por ojos como los suyos. Se acercó al escritorio y tiró de uno de los cajones que permanecía atascado. Tras un esfuerzo, logró abrirlo, y dentro encontró un manojo de cuadernos encuadernados en cuero, ennegrecidos por el paso del tiempo. Lo sacó con cuidado, soplando el polvo acumulado, y pasó las páginas con dedos temblorosos. El interior estaba cubierto de notas apresuradas, diagramas incomprensibles, series de números y códigos. Había mapas dibujados a mano, rutas que no reconocía y términos que lo descolocaron. Suministros alternos, contenedores sellados, traslados no oficiales. Jonathan no era un experto en descifrar informes secretos, pero su experiencia como soldado le bastaba para saber que aquello no eran apuntes corrientes. Eran registros de operaciones ocultas, trazos de una verdad que nunca había salido a la superficie. Rex, mientras tanto, recorría la sala con el hocico pegado al suelo. El perro se detuvo frente a uno de los baúles metálicos y comenzó a gruñir, rascando la superficie con insistencia. Jonathan dejó los cuadernos sobre la mesa y se acercó. Se agachó y examinó el cofre. La cerradura estaba cubierta de óxido, pero aún firme. Con el martillo logró golpearla hasta que cedió. El chirrido de las bisagras al abrirse resonó en la sala como un grito del pasado. Dentro encontró más papeles, cuidadosamente enrollados y atados con cuerdas deshechas por el tiempo. Eran mapas, de un detalle inquietante, que mostraban rutas de transporte, depósitos ocultos, instalaciones señaladas con símbolos que no lograba entender. Reconoció algunos nombres de lugares que le sonaban de su época en el ejército, bases que habían sido clausuradas años atrás. Otros le resultaban totalmente desconocidos. Cada línea, cada anotación, le confirmaba que lo que estaba viendo formaba parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Se dejó caer en la silla metálica, con los mapas desplegados ante él. Sentía la cabeza girarle, como si la sala misma se inclinara con el peso de aquellas revelaciones. Había llegado esperando encontrar quizás un generador viejo, municiones en desuso o herramientas que pudieran venderse como chatarra. En cambio, tenía ante sí pruebas de operaciones secretas, rutas de contrabando, informes que nunca habían sido desclasificados. Lo más inquietante era la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué su padre había guardado todo aquello? ¿Qué papel había tenido en el silencio que cubría ese lugar? Rex ladró de nuevo, esta vez desde la otra pared. El perro arañaba un sector del muro donde la humedad había dejado manchas oscuras. Jonathan se levantó con lentitud y apoyó la oreja contra la superficie. El sonido era sordo, hueco, igual que el de la primera pared que había abierto. El corazón le dio un vuelco. Había más. Lo que había encontrado no era el final, sino apenas el comienzo. La sala entera era un disfraz, y detrás de aquellos muros se escondía algo aún más importante. Se apartó y miró a Rex, que lo observaba con ojos firmes, esperando la orden que nunca necesitaba escuchar. El veterano comprendió que su descubrimiento no había terminado, que apenas estaba rozando la superficie de un secreto cuidadosamente enterrado. Se sentó otra vez frente al escritorio, con las manos temblorosas, y acarició el lomo del perro. «Esto no es un simple refugio olvidado», murmuró con la voz ronca. «Es un escondite, y hemos abierto una puerta que no podemos cerrar». El eco de sus palabras se perdió en el silencio del búnker, pero en su interior ya sabía que la curiosidad se había transformado en un deber. No podía ignorar lo que había visto. El pasado había despertado, y él, un viejo soldado marcado por la derrota del tiempo, era ahora su guardián accidental. La noche en que Jonathan descubrió aquella segunda pared fue larga e intranquila. Salió del búnker con los hombros cargados de polvo
y el corazón desbordado de preguntas. El aire fresco del bosque le supo distinto, como si el mundo exterior ya no pudiera ser el mismo después de lo que había visto. Rex caminaba a su lado con la lengua colgando y el pelaje manchado de tierra, pero con los ojos alertas, como si aún temiera que algo los persiguiera desde las profundidades. Jonathan cerró la puerta oxidada del refugio con un esfuerzo que le arrancó un gruñido, y el chirrido metálico se mezcló con el murmullo del viento entre los pinos. En su interior, sin embargo, no había calma, solo la certeza de que había más secretos enterrados bajo sus pies, aguardando a ser desenterrados. Aquella noche apenas probó bocado. Dejó que el pan se endureciera sobre la mesa y que el café se enfriara en la taza, mientras repasaba una y otra vez los cuadernos de cuero y los mapas hallados en la sala. Las palabras escritas a mano, las cifras, las rutas señaladas en tinta desvaída, todo hablaba de operaciones que nunca habían salido a la luz. No entendía del todo lo que leía, pero sí comprendía que aquello no era un simple registro de inventario militar. Había palabras como contenedores, activos reservados y traslados no autorizados que lo inquietaban más de lo que podía admitir. Cada línea era como un fragmento de un rompecabezas demasiado grande, demasiado oscuro y sin embargo inevitable. Rex dormitaba a sus pies, pero cada vez que Jonathan se movía, el perro levantaba la cabeza y lo miraba, como si supiera que su dueño se encontraba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. Al amanecer, Jonathan ya tenía decidido su siguiente paso. Volvería al búnker, abriría aquella segunda pared y enfrentaría lo que fuera que se ocultaba allí. El miedo estaba presente, sí, pero era un miedo distinto al de los años pasados. No era el temor a la muerte o al dolor físico, sino a lo que pudiera significar la verdad que estaba a punto de revelar. Se vistió con lentitud, ajustando la manga vacía de su camisa, y preparó sus herramientas con una meticulosidad casi militar. Metió el martillo, el cincel, la linterna y la cuerda en la bolsa, junto con un par de botellas de agua. Rex lo siguió en silencio, moviendo la cola apenas, como si comprendiera la solemnidad del momento. El descenso hacia el búnker fue como una procesión. Cada paso por el sendero cubierto de hojas húmedas resonaba en su mente como un recordatorio de que lo que estaba a punto de hacer no tendría vuelta atrás. La puerta de acero se abrió con su habitual quejido, y el aire viciado del interior lo envolvió como un aliento antiguo. Bajó por el pasillo con la linterna encendida, seguido de cerca por Rex, que no dejaba de olfatear las sombras. La sala con el escritorio y las cajas lo esperaba en silencio, como si hubiera retenido la respiración durante décadas. Jonathan se dirigió directamente a la pared donde su perro había insistido la vez anterior. Puso la palma sobre el concreto frío, respiró hondo y comenzó a golpear. El trabajo fue arduo. El brazo le dolía con cada golpe, los músculos se le entumecían y el sudor le corría por la frente pese al aire helado del búnker. El polvo llenaba sus pulmones y lo hacía toser, pero no se detuvo. Cada pedazo de cemento que se desprendía era un paso más hacia el misterio. Rex gruñía abajo, impaciente, rascando el suelo con las uñas. Finalmente, tras un golpe especialmente fuerte, una sección del muro se agrietó y se derrumbó con estrépito, dejando al descubierto un hueco oscuro. Jonathan se apartó un instante, jadeante, con el corazón golpeándole en las costillas. La linterna iluminó un pasadizo angosto que se extendía hacia las entrañas de la tierra. El aire que salió de allí era aún más frío, con un olor metálico que le erizó la piel. Se introdujo con cautela, seguido por Rex, que entró sin dudar, como si su instinto lo empujara hacia adelante. El pasillo desembocó en una sala más pequeña, reforzada con vigas de acero, mejor conservada que las anteriores. Allí, alineados en un rincón, descansaban varios cofres metálicos sellados, junto con estanterías oxidadas que sostenían carpetas y cajas de cartón desmoronadas. Jonathan se acercó al primero de los cofres y pasó la mano por la superficie cubierta de polvo. Estaba cerrado con una palanca oxidada. Tras un esfuerzo, logró forzarla, y el sonido del metal al ceder resonó en la sala como un trueno. Al abrir la tapa, lo que vio le dejó sin aliento. Dentro había rollos de película magnética, cuidadosamente almacenados en cajas de plástico amarillentas, con etiquetas desvaídas por el tiempo.
Tomó uno de ellos y, a la luz de la linterna, leyó las palabras impresas en una tira de papel amarillento pegada en un lateral. Operation Winter Vault, Confidential. Jonathan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sostuvo la caja como si temiera que se deshiciera en sus manos. No había duda, se trataba de material oficial, sellado y escondido con una deliberación que ahora lo implicaba de manera directa. Colocó la caja sobre el escritorio de acero que había en la sala y continuó explorando. En otro de los cofres encontró carpetas con documentos mecanografiados, algunos con sellos de seguridad, otros con firmas ilegibles. Abrió una de ellas y leyó en voz baja, sus labios temblando mientras las palabras se grababan en su mente. Traslado de sujetos no autorizados. Contención en instalaciones subterráneas. Pruebas preliminares no aptas para divulgación pública. Cerró la carpeta con brusquedad, como si el papel quemara. Había visto suficiente para comprender que lo que tenía entre manos no era solo un pedazo de historia militar, olvidada, sino la evidencia de algo oscuro, algo que había sido deliberadamente ocultado para siempre. El peso moral lo golpeó de lleno. Se sentó en una de las sillas oxidadas y se llevó la mano a la frente. Había dedicado su vida entera a servir a su país, a obedecer órdenes, a creer en un ideal de honor y sacrificio. Y ahora tenía ante sí pruebas de que, mientras él y sus compañeros arriesgaban sus vidas en campos lejanos, otros habían tejido redes de mentiras y horrores en nombre de esa misma bandera. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia, dolor y traición. Rex se acercó a él, apoyó el hocico en su pierna y lo miró con esos ojos que siempre le habían recordado que, a pesar de todo, no estaba solo. Jonathan acarició el pelaje áspero del perro, encontrando en ese gesto un mínimo consuelo. Se obligó a continuar revisando. En una caja más pequeña halló un conjunto de fotografías en blanco y negro, con rostros de hombres y mujeres cuyos nombres no aparecían, pero que parecían formar parte de un experimento o una operación secreta. Algunas imágenes mostraban instalaciones, salas repletas de equipos científicos, vehículos de transporte en convoy nocturno. En cada una de ellas había un sello, Winter Vault. La repetición de aquel nombre lo perseguía como un martillo. No sabía qué significaba en su totalidad, pero intuía que estaba frente a un proyecto de magnitud inmensa, uno que había implicado no solo recursos materiales, sino también vidas humanas. Cerró los cofres uno a uno, dejando los documentos y las cintas en el escritorio. La sala parecía vibrar con la carga de lo que había desenterrado. Su mente no dejaba de repetirse la misma pregunta. ¿Por qué estaba todo esto en el búnker que su padre le había dejado como herencia? ¿Qué papel había tenido su familia en este silencio? ¿Había sido su padre un simple guardián inconsciente de estos secretos o había participado en ellos? Cada posibilidad lo estremecía. Se sentía atrapado entre la necesidad de saber y el deseo de no descubrir más. Regresó a la casa con la bolsa llena de papeles y una de las cintas, incapaz de dejarlo todo allí abajo. Encendió la lámpara de aceite y extendió los documentos sobre la mesa. Leyó durante horas, hasta que los ojos se le nublaron. Palabras como contenimiento, protocolos de ocultamiento y activos clasificados se repetían una y otra vez, hasta que comenzaron a martillarle la cabeza. Cerró los ojos y recordó los años de guerra, a sus compañeros cayendo bajo el fuego enemigo, las noches interminables en campamentos improvisados. Todo aquello que había hecho por un país que ahora se revelaba capaz de ocultar atrocidades bajo tierra, en lugares como el que había heredado. Cuando finalmente se levantó, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Rex lo seguía de cerca, con las orejas erguidas y la respiración pesada. Jonathan salió al porche y contempló el horizonte. Sentía el corazón encogido, como si el peso de aquellas revelaciones lo hubiera encadenado a un destino que no había pedido. Sabía, sin embargo, que ya no podía echarse atrás. El simple hecho de haber visto los documentos lo convertía en portador de un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. La pregunta era cuándo y cómo. Acarició la cabeza de Rex y murmuró: «Hemos encontrado algo que no debíamos, viejo amigo, y ahora tendremos que cargar con ello». El perro movió la cola suavemente, como si aceptara aquel destino. Jonathan sabía que su vida había cambiado para siempre.
Ya no era solo el viejo veterano olvidado por la sociedad. Ahora era el guardián accidental de una verdad enterrada, de una operación llamada Winter Vault, que había permanecido oculta durante décadas y que había decidido salir a la superficie a través de sus manos cansadas. Durante varios días, Jonathan apenas salió de su casa, atrapado entre las paredes de madera que crujían con cada ráfaga de viento. Los documentos y las cintas que había traído del búnker permanecían extendidos sobre la mesa de la cocina, como un altar profano. Pasaba horas inclinándose sobre ellos, con la lámpara de aceite proyectando sombras alargadas en la pared, tratando de descifrar las páginas amarillentas y los mapas cubiertos de símbolos que no lograba comprender del todo. Cada frase que alcanzaba a entender lo hundía más en una mezcla de asombro y horror. La operación Winter Vault había sido más que un simple proyecto militar. Hablaba de traslados clandestinos, de experimentos sin nombre, de movimientos de materiales y de personas que nunca debieron registrarse. El viejo veterano, que había creído luchar toda su vida por una causa noble, ahora se enfrentaba al reflejo más oscuro de la institución que lo había formado. Rex lo acompañaba en su obsesión, recostado a sus pies, aunque con el oído siempre alerta. El perro parecía sentir que el aire había cambiado, que ya no era el mismo silencio de rutina el que llenaba la casa, sino una tensión latente, un peligro que se acercaba como una tormenta inevitable. Jonathan lo notaba también, aunque no quería reconocerlo. Esa incomodidad en la nuca, esa sensación de estar siendo observado, comenzó a hacerse más fuerte a medida que pasaban los días. La primera vez que lo notó con claridad fue al caer la tarde, cuando vio desde la ventana un automóvil negro que se deslizaba lentamente por el camino de tierra frente a su propiedad. No era uno de los vehículos destartalados de sus vecinos, ni el camión oxidado del lechero. Era un todoterreno de cristales oscuros, demasiado limpio y nuevo para aquellos parajes. No se detuvo, pero redujo la velocidad al pasar junto a su verja. Jonathan permaneció oculto tras la cortina, con los músculos tensos y el corazón acelerado, mientras Rex gruñía abajo, con el pelo erizado. Los días siguientes el patrón se repitió. 1 o 2 vehículos aparecían en horas distintas. Avanzaban hasta el cruce cercano y se quedaban unos minutos con el motor encendido antes de desaparecer. Jonathan fingía no verlos, pero el instinto que le había salvado la vida en el campo de batalla le gritaba que aquellos hombres no estaban allí por casualidad. Recordaba con claridad las palabras escritas en los documentos, los nombres de corporaciones y de familias que habían perdurado en el tiempo, y comprendía que alguien debía de haber estado vigilando ese búnker desde siempre. Su error había sido abrirlo, romper el silencio y, sin saberlo, agitar un avispero. Una mañana, mientras partía leña en el patio trasero, oyó el rumor de un motor acercándose por la grava. Se enjugó el sudor con la manga y vio detenerse un coche brillante frente a la entrada. De él bajaron 2 hombres vestidos, con trajes oscuros, sus zapatos demasiado limpios para la tierra húmeda del camino. Sus sonrisas eran amplias, pero sus ojos fríos y calculadores. Jonathan dejó el hacha clavada en el tronco y esperó, con Rex a su lado mostrando los dientes. «Señor Klein», saludó el más alto, con una voz tan educada que resultaba casi ofensiva. «Disculpe la intromisión. Representamos a una firma interesada en adquirir terrenos en esta zona». Jonathan los observó en silencio. El segundo hombre, más bajo y robusto, sacó una carpeta de cuero y comenzó a hablar de proyectos de desarrollo, de inversiones, de oportunidades para la comunidad. Nombraron una cifra que superaba con creces el valor real de su propiedad, una suma que habría resuelto de un plumazo todas las deudas que lo atormentaban. Jonathan escuchó con el rostro imperturbable, aunque por dentro hervía. No era difícil atar cabos. No querían la tierra, ni la casa, ni los árboles de su bosque. Querían el búnker. Querían lo que él había encontrado allí dentro. «No estoy vendiendo nada», respondió con firmeza, cortando las palabras amables de aquellos hombres. Hubo un silencio breve. El de la carpeta cerró los labios y miró a su compañero. El alto recuperó la sonrisa, aunque sus ojos ya no disimulaban la dureza. «Entendemos su apego al lugar, señor Klein, pero le sugerimos que lo piense bien.
No todo el mundo tiene la fortuna de recibir una oferta tan generosa. Rex emitió un gruñido que rompió la tensión. Jonathan bajó la mano y acarició el lomo del perro, sin apartar la mirada de los desconocidos. «Ya les di mi respuesta», dijo con voz grave. «No insistan». Los hombres intercambiaron otra mirada, se ajustaron las chaquetas y regresaron al coche. La sonrisa se había desvanecido de sus rostros. El motor rugió y desaparecieron por el camino, dejando tras de sí una nube de polvo y la certeza de que volverían. Jonathan permaneció en pie un buen rato, con la mano apoyada en el hacha y Rex junto a él, observando el punto donde se habían perdido. Esa noche la tensión alcanzó un nuevo nivel. Jonathan limpió su viejo fusil, el mismo que había guardado durante décadas como un recuerdo más que como un arma útil. Lo revisó pieza por pieza, engrasó el mecanismo y comprobó la mira con un cuidado ritual. El arma ya no brillaba como en sus años de juventud, pero aún podía disparar. La colocó sobre la mesa, junto a los documentos y las cintas, como si todos juntos formaran parte de la misma batalla. Rex no se apartaba de la puerta, moviéndose inquieto cada vez que un crujido del bosque rompía el silencio. Cerca de la medianoche, Jonathan escuchó un sonido distinto. El rumor de un motor detenido en algún punto del camino, demasiado cerca para ser casualidad. Se levantó despacio, tomó el fusil y apartó ligeramente la cortina. A lo lejos, entre los árboles, distinguió las luces apagarse. El bosque quedó envuelto en penumbra, pero sus oídos entrenados captaron el crujir de hojas bajo pasos humanos. No eran animales, eran hombres acercándose con cautela. Rex gruñó, enseñando los colmillos. El corazón de Jonathan latía con fuerza, pero sus movimientos eran firmes. Había estado en situaciones peores, aunque no con tantos años sobre los hombros ni con la soledad de un anciano. Avanzó hacia la puerta trasera y la abrió con cuidado. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara. Los árboles susurraban con el viento, y entre las sombras creyó ver figuras desplazándose. Sabía que no tenía sentido enfrentarlos en campo abierto. No tenía refuerzos ni posibilidades de resistir en un tiroteo prolongado. Solo había un lugar donde podría defenderse, un terreno que conocía ya como la palma de su mano, el búnker. «Vamos, viejo amigo», murmuró, y Rex salió disparado hacia el bosque, guiándolo por el sendero. El chirrido de la puerta metálica resonó como un lamento cuando la empujó. Entraron apresuradamente y la cerraron tras de sí, bajando la barra de hierro que aún servía como seguro. El eco de pasos en la grava le confirmó que no había imaginado nada. Los hombres estaban allí, buscando, acercándose cada vez más. Encendió la linterna y descendió por el pasillo, con Rex trotando a su lado, el fusil colgado de su hombro. El aire helado del interior le resultó menos hostil que la amenaza que los acechaba afuera. Se dirigió directamente a las salas interiores, donde el laberinto de pasadizos y compartimentos le ofrecía la única ventaja posible. Había pasado días explorando aquellos corredores, limpiando escombros, trazando en su memoria un mapa que ahora se convertiría en su salvación. Los primeros golpes en la puerta metálica llegaron poco después, retumbando por todo el búnker como cañonazos. Jonathan se apostó tras una pared, respirando con calma, esperando el momento inevitable en que los intrusos forzarían la entrada. Rex estaba a su lado, erizado, con los ojos brillando en la penumbra. El chirrido del metal vencido confirmó que el combate había comenzado. Linternas se movieron entre las sombras del pasillo, y las voces secas de hombres coordinados resonaron con órdenes breves. Jonathan apoyó el fusil contra el hombro y contuvo el aliento. Cuando la primera silueta apareció en la entrada de la sala, apretó el gatillo. El estampido resonó con violencia, y el hombre cayó como un saco. El caos se desató de inmediato. Gritos, disparos, pasos apresurados. Rex salió como una flecha, embistiendo a otro de los intrusos con una ferocidad que sorprendió incluso a su amo. El búnker se convirtió en un campo de batalla, un laberinto de concreto que favorecía al veterano, que lo defendía con la astucia de quien había sobrevivido a demasiados combates. Jonathan se desplazaba de sala en sala, utilizando cada rincón como cobertura, disparando con precisión y desapareciendo antes de ser alcanzado.
Conocía ya las grietas del techo, los charcos de agua acumulada, los escombros que podían convertirse en trampas. Y sobre todo, contaba con Rex, que surgía de las sombras para morder, derribar y sembrar el pánico entre aquellos hombres que habían llegado convencidos de que se enfrentarían a un anciano indefenso. Las horas se alargaron en un torbellino de ruido y oscuridad. Jonathan, con el sudor empapándole la frente y el brazo temblando por el esfuerzo, se sintió renacer en medio de la batalla. No era el viejo quebrado que las deudas habían doblegado, ni el hombre que hablaba con las sombras de sus recuerdos. Era el soldado otra vez, el que sabía luchar en desventaja, el que no se rendía. Cada disparo, cada movimiento calculado era un eco de su pasado, pero también un acto de presente. Ya no combatía por banderas ni por órdenes. Combatía por sí mismo, por su perro y por la verdad que dormía entre aquellos muros. Cuando por fin el ruido de los intrusos comenzó a apagarse y los corredores volvieron a quedar en silencio, Jonathan se dejó caer contra una pared, jadeante. Rex regresó a su lado con el hocico manchado y las costillas agitadas, pero vivo. Ambos se miraron en silencio, con la respiración entrecortada, comprendiendo que habían resistido juntos. Afuera, el bosque debía de estar lleno de sombras dispersas, de hombres que no habían esperado semejante resistencia. Pero Jonathan sabía que aquello no era el final. Apenas era el principio. La operación Wintervolt había despertado, y los hombres que custodiaban su secreto no se detendrían por un revés. Volverían, más fuertes, más decididos. Jonathan acarició el lomo de Rex y con la voz rota pero firme murmuró: «Lo que empezó aquí ya no se puede detener, viejo amigo. Ahora sabemos la verdad, y no pienso entregarla sin luchar». El eco de sus palabras se perdió en las paredes húmedas del búnker. El veterano y su perro se quedaron allí, envueltos en la penumbra, conscientes de que la verdadera guerra apenas había comenzado. Cuando los ecos de la última confrontación se apagaron en los corredores húmedos del búnker, Jonathan permaneció de pie con el fusil aún en la mano, respirando con dificultad. La linterna proyectaba un haz tembloroso sobre las paredes manchadas de humedad, y cada sombra que se movía parecía todavía un enemigo oculto. Rex estaba a su lado, exhausto, con el pelaje erizado y los colmillos aún manchados, pero vivo y firme. El silencio se impuso poco a poco, y ese silencio no era ya el mismo de antes. Ahora era un silencio de victoria, un respiro efímero que les daba tiempo para pensar. Jonathan comprendió que había logrado resistir, pero también sabía que aquello no se detendría. Los hombres que habían venido por él eran apenas el primer intento. Otros llegarían, mejor preparados, con más recursos y menos miramientos. El búnker no podía seguir siendo solo suyo. La carga de lo que había encontrado no podía permanecer enterrada en sus manos temblorosas. Al salir al amanecer, la luz del sol lo cegó por un instante. El aire frío del bosque le pareció más ligero que nunca, como si después de la batalla respirara un mundo distinto. Caminó hacia su casa con pasos cansados, el fusil colgado del hombro y Rex siguiéndolo con la cabeza baja. Al llegar, dejó el arma sobre la mesa, se sirvió un vaso de agua y miró en torno a su cocina como si la viera por primera vez. El desorden de los documentos, los mapas extendidos, las carpetas abiertas en un caos organizado, todo aquello había dejado de ser una obsesión privada para convertirse en una responsabilidad. Ya no podía pensar solo en sí mismo ni en sus deudas. Ahora cargaba con un secreto que pertenecía al mundo entero. Durante los días siguientes, Jonathan se obligó a leer con más atención los papeles, las notas, los informes. Al principio solo comprendía fragmentos, pero poco a poco, con la paciencia aprendida en las largas guardias de otros tiempos, fue armando un mosaico de significados. La operación Wintervolt había sido un proyecto que había comenzado en la Guerra Fría, diseñado para ocultar no solo recursos estratégicos, sino también información sobre experimentos y transacciones ilegales que comprometían a gobiernos y corporaciones. Los mapas mostraban rutas de transporte entre bases clandestinas, depósitos camuflados en pueblos olvidados y la transferencia de activos, que por lo que podía deducir, no se refería solo a materiales. Los documentos hablaban de personas, de civiles utilizados como piezas desechables
en operaciones que nunca habían sido reconocidas oficialmente. Cada página que leía lo hería más profundamente, porque confirmaba que el sacrificio de miles de soldados, incluido el suyo, había estado contaminado por intereses oscuros. Jonathan no era ingenuo. Sabía que un hombre viejo, mutilado, aislado en una casa semiderruida, no podía enfrentarse solo a fuerzas tan poderosas. Necesitaba aliados, gente capaz de hacer pública la verdad sin miedo a ser silenciada. Después de varias noches en vela, recordó a una periodista a la que había conocido años atrás a través de un amigo de su difunta esposa. Una mujer obstinada, conocida por destapar casos de corrupción en la región. Alguien que había construido su carrera enfrentándose a los poderosos. Con manos temblorosas, buscó el viejo número en una agenda polvorienta y marcó desde el teléfono de la cocina. La voz al otro lado sonó incrédula al principio, como si dudara de aquel veterano olvidado. Pero cuando mencionó los documentos, los sellos de seguridad y la operación Winterbolt, el tono cambió. Le pidió que se reunieran. La cita fue en una pequeña oficina en la ciudad más cercana, un lugar estrecho repleto de carpetas y periódicos amarillentos. Jonathan llegó con Rex, llevando bajo el brazo una caja con parte de los documentos y una de las cintas. La periodista, de cabello recogido y mirada incisiva, lo observó con escepticismo hasta que abrió la caja y desplegó los papeles sobre su escritorio. Al leer las primeras páginas, sus ojos se abrieron de par en par y guardó silencio durante varios minutos. Luego lo miró directamente, y en su voz había una mezcla de admiración y temor. ¿Se da cuenta de lo que tiene aquí, señor Klein?, preguntó. Jonathan asintió despacio. Sí, lo sabía, y por eso había acudido a ella. A partir de ese encuentro, la rueda comenzó a girar más rápido de lo que Jonathan había imaginado. La periodista no tardó en contactar con colegas, expertos y antiguos militares que aún conservaban credibilidad. Poco a poco, las pruebas salieron de la oscuridad del búnker para multiplicarse en manos de personas dispuestas a exponerlas. Los primeros artículos aparecieron en medios locales, y pronto los periódicos nacionales recogieron la historia. Al principio muchos pensaron que era una conspiración inventada, un delirio de un anciano, pero las imágenes de los documentos, los sellos oficiales, las fotografías en blanco y negro y los mapas minuciosos resultaban demasiado contundentes. La operación Winterbolt comenzó a convertirse en un nombre repetido en los noticiarios, en debates parlamentarios, en las sobremesas de familias que nunca habían oído hablar de ella. La reacción de quienes habían intentado comprarlo no se hizo esperar. Jonathan volvió a ver coches rondando su propiedad, pero esta vez no eran discretos. Ahora eran una advertencia abierta, un recordatorio de que no perdonaban lo que había hecho. Pero ya no estaba solo. La atención mediática había convertido su casa y el búnker en un símbolo, y pronto llegaron visitantes, estudiantes de historia, veteranos de guerra, curiosos y periodistas. Algunos venían a verlo como a un héroe, otros con simple morbo, pero todos coincidían en que aquel anciano de un brazo y su perro habían sacado a la luz un secreto que había cambiado la historia. El gobierno, presionado por la opinión pública, se vio obligado a abrir una investigación oficial. Comisiones especiales revisaban los documentos y nombres de familias poderosas que habían sobrevivido durante décadas comenzaron a aparecer en titulares. Algunos negaban con furia, otros guardaban silencio, y unos pocos caían en desgracia. Jonathan observaba todo aquello desde su porche, sentado con Rex a su lado, sin creerse del todo el giro que había dado su vida. Por dentro seguía siendo el mismo hombre cansado y solitario, con facturas acumuladas sobre la mesa, pero ahora había encontrado un propósito que había estado buscado desde hacía demasiado tiempo. Con el dinero que le ofrecieron como compensación por ceder parte del material a los archivos oficiales y a los investigadores independientes, Jonathan no pensó en lujos ni en reparar la casa que se caía a pedazos. En lugar de eso, creó un fondo en memoria de Claire, su esposa fallecida, para ayudar a familias de veteranos que sufrían los mismos abusos que él había enfrentado. Era su manera de devolver un poco de justicia en un mundo donde había visto demasiada injusticia. Y cada vez que entregaba un pequeño cheque o escuchaba el agradecimiento de alguien que había recibido ayuda,
Sentía que la vida le devolvía algo que creía perdido para siempre. El búnker, por su parte, dejó de ser un lugar maldito y oculto. El ayuntamiento, junto con varias organizaciones, lo transformaron en un sitio de memoria. Se habilitaron visitas guiadas, se instalaron paneles con explicaciones históricas y se preservaron los documentos como testigos de lo que había ocurrido. Lo llamaron el refugio de la verdad. Jonathan rara vez bajaba ya a aquellas profundidades. Había pasado suficiente tiempo allí dentro. Pero de vez en cuando el recuerdo de la batalla lo mantenía despierto, se acercaba con Rex hasta la entrada y apoyaba su mano sobre la puerta oxidada, como quien saluda a un viejo camarada que descansa. Los meses se convirtieron en años, y Jonathan envejeció aún más, pero con una serenidad que no había conocido en décadas. Cada mañana se sentaba en el porche con Rex, que también se había vuelto más lento y gris, y miraba el horizonte mientras el sol se levantaba. Los turistas y curiosos seguían llegando, pero él prefería observarlos de lejos, con una leve sonrisa. Había cumplido su deber, no como soldado en una guerra extranjera, sino como hombre que decidió no callar ante una injusticia. Una mañana, mientras acariciaba la cabeza de su perro, ya debilitado, le susurró: «Lo logramos, viejo amigo. No éramos nadie, pero sacamos la verdad a la luz». Rex movió la cola despacio, con los ojos semicerrados, y apoyó el hocico en su rodilla. En ese gesto sencillo, Jonathan sintió más reconocimiento que en todas las medallas que alguna vez colgaron en su pecho. El viento soplaba entre los pinos, llevando consigo el eco de un tiempo en que los secretos permanecían enterrados. Ahora, gracias a un anciano y a su perro, habían sido revelados al mundo. Y en ese acto de coraje silencioso, Jonathan Klein encontró finalmente la paz que había buscado desde que la guerra le arrebató tanto, porque al final comprendió que cada hombre lleva consigo un búnker, un lugar oscuro lleno de recuerdos y verdades escondidas. Lo importante no es cuánto tiempo permanezcan ocultas, sino tener el valor de abrir la puerta y enfrentarse a lo que hay dentro. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Mira también nuestros otros videos con relatos igual de impactantes y comparte este con tus amigos y familiares. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saberlo.